que he caído, que al fin me ha vencido un hachazo mortal. Hoy te dirán que una bala se hundió entre mis alas y al... Siempre es bello escuchar a Cucuza Castielo hablando, contando historias maradonianas, pero hoy el protagonista es el Flaco Menotti y yo quería tener dos campeones del mundo. Uno, campeón del mundo en el 78 y un campeón juvenil en el 79. Es un placer, un orgullo, uno lo recuerda por su andar futbolero en la mitad de la cancha. Como dice Apo, yo no lo vi por edad, pero lo vi porque me contaron, porque los mayores fueron transmitiendo quién fue Omar La Rosa. Así que hoy queríamos charlar con él para hablar del Flaco Menotti. Hola, campeón del mundo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y bueno, un saludo a toda la gente de ahí de la ciudad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el Flaco, claro, ¿no? Y es una pregunta abierta. ¿Qué te sugiere la figura del Flaco Menotti? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? No, es mucho. La amistad, el tiempo que estuvimos juntos, haberlo conocido de pibe cuando él era profesional y yo estaba con los sueños de llegar a Primera División, porque yo jugaba en la quinta de las divisiones inferiores de Boca, en la quinta división, y un día me llevaron a entrenar con el plantel profesional y estaba Menotti ahí, entre los jugadores. Y cuando terminó la práctica, nosotros habíamos sido 4 o 5 chicos de la división, y él se puso con una pelota, se sentó en la cancha con nosotros alrededor, y se puso a hablar, a preguntarnos a cada uno de nosotros de qué jugábamos. Ahí a ver si lo podemos recuperar. Estamos hablando con Omar La Rosa, contando un poco cómo conoció al Flaco, ¿no? Mirá, uno dice, fue en Huracán, no, fue mucho antes, cuando Omar jugaba en Boca y el que también jugaba en Boca era el Flaco. Ahí me estabas contando, Omar, que yo pensé que era en Huracán, pero lo conociste en Boca, y ya tenía eso de maestro, porque se puso a charlar con ustedes que eran muy pibitos, siendo jugador. Claro, es profesional y que la mayoría agarra, se va a las duchas, ¿no? Termina la práctica. Él se quedó hablando con nosotros, pibes que por primera vez nos conocía, nos veía y eso nos quedó grabado a la mayoría. A mí, a Rubén Suñé, a Armando Ovide, al Tano Novelo, todos, Mané Ponce, creo que éramos los 5 que estábamos citados para entrenar con el plantel profesional. Qué increíble que años después te iba a convocar para ser parte de un mundial, ¿no? Claro, para armar primero ese gran equipo de Huracán, porque fue un equipazo y que jugó un fútbol brillante, por eso la gente joven no lo pudo ver, pero la gente de aquellos tiempos lo recuerda, y hasta no solo los hinchas de Huracán, nos iban a ver hasta los contrarios, los de San Lorenzo, cuando no jugaba San Lorenzo de local, iban a vernos a nosotros jugar. Uh-huh. Omar, vos venías de Guatemala y ahí vas a Huracán en el 72. ¿Llegaste a tener a Subeldía como entrenador? No, yo cuando llegué ya hacía un mes o 2 meses que había firmado a Menotti y arrancó la pretemporada justo el primer día que nos vimos, ¿no? Que fue, no sé si un 5 o un 6 de enero del año 72. Uh-huh. ¿Y qué te acordás de ese primer encuentro ya con el Flaco como entrenador, dándole vida a un equipo que fue tal vez uno de los más importantes de la historia del fútbol argentino? Y muchas cosas. La principal es que yo ya había tenido 5 o 6 técnicos en mi pequeña carrera que había hecho hasta ahí, y ninguno había escuchado cosas que mis oídos querían escuchar. Y en esa primer charla del Flaco, lo que nos dijo al plantel que estaba ahí, qué quería de nosotros, qué quería de que hagamos con la pelota, que la respetemos, que no la perdamos, que la tenga siempre el equipo, que cuando se pierde la pelota todos a buscarla para recuperarla, o sea, cosas que ese trato de la pelota que yo no había escuchado a otros técnicos. Yo había escuchado otras tácticas, otras cosas había visto, pero no a que el técnico te diga la pelota es importantísimo, tenganla, que era de lo que yo en el fondo creía, ¿no? Claro, exacto. Muchos de los jugadores que pasaron por las manos del Flaco, es más, hace poquito hablábamos con Rubén Rossi y me dice, yo siempre me acuerdo que el Flaco me decía, fíjate, mirá,
esa tribuna, porque vos jugás para esa gente. Digo, además de la tenencia de la pelota y darle valor a la pelota, también había ahí un discurso que era en pos de la gente. Vos jugabas, Omar, para la gente. Sí, seguro, y nos decía, en Huracán me acuerdo que nos decía, en 15 minutos se abre el telón y salimos a escena. Qué va. Había que ya ir para el túnel, ¿no? Y salir a la cancha. Uh-huh. Y eso era, o sea, esas cosas que tenía él, que te asemejaba a lo que era el fútbol con, por ejemplo, una obra de teatro. Claro. Y hacerlo mejor, el actor tiene que entrar y hacerlo mejor. No muchos vimos, yo no lo vi tampoco por edad a ese Huracán, pero lo vi, como dice Apo, ¿no? Porque me lo han contado, porque vi imágenes, porque hablo con protagonistas. Digo, uno repasa los nombres: Carlitos Babington, Miguel Brindisi, vos, Abayay, Houseman, y la pregunta del millón que se hacen los pibes de este tiempo: ¿Fatiga Russo los corría a todos? ¿Cómo se recuperaba la pelota teniendo tan buen pie? ¿Cómo se hacía de la pelota ese Huracán? Porque una de las cosas que trabajaba Menotti con los volantes que íbamos y veníamos era que había que pasar la línea de la pelota en el regreso. O sea, para estar mirándola y no mirarle la camiseta a los rivales, el número de la camiseta. Entonces, de donde terminábamos la jugada, que se perdía o se pateaba al arco o como fuere, que la recuperaban los rivales, nosotros inmediatamente teníamos a Fatiga Russo como referencia, y los tres, Brindisi, Babington y yo, bajábamos hasta esa línea lo más rápido que podíamos, uh-huh, para darnos vuelta y estar todos de frente y juntos, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo se jugaba 4-3-3, la mayoría tenían dos puntas. Exacto, por afuera. Exacto. Y nosotros jugábamos con 4 volantes porque yo no era wing. Yo hacía a veces la función de wing, desbordaba o tiraba algún centro, pero a mí me gustaba estar en contacto con la pelota y tirarme atrás, porque siempre había sido volante en las inferiores. Eran 3-10, porque Miguel era un 10, jugaba con la 8, pero se pensaba un 10, Babington ni hablar, y vos también. Eran 3 futbolistas de buen pie que podrían llevar la 10 de cualquier equipo, en pos de un equipo que trataba muy bien la pelota. Claro, sí, eso, bueno, él también vio mucho y hablaba mucho, era un admirador de Pelé y del Mundial 70, claro, que estuvimos ahí a 2 años atrás, ¿no? Y siempre me remarcaba algo de esos 5 número 10 que jugaban en la delantera de Brasil, que Rivelino, por ejemplo, hacía la función que hacía yo, que se tiraba atrás o al medio cuando iba como enganche. Y estaba Pelé, que estaba directamente en enganche y ayudaba, se acercaba a Tostao, que siendo número 10 se hizo 9 de área. Exacto. Una cosa. Y Jairzinho ni hablar. Uh-huh. Jairzinho ya era la velocidad que tenía y jugaba por todos lados. Omar, estamos hablando con Omar La Rosa, ¿qué cosa futbolísticamente hablando te cambió el Flaco? Es decir, vos apareces en Boca, jugás en Argentinos, vas a México, Guatemala. ¿Qué cosa te cambió el Flaco? Es decir, esto es bien de Menotti. Yo soy otro jugador porque conocí a Menotti. Lo que más me dio es la confianza. Me dijo vos, o sea, una vez, bueno, y le decía al resto también, a veces en las charlas antes de los partidos, ¿no? Él a mí, la vez que me agarró individualmente, me dice: vos no crees en todo lo de las condiciones que vos tenés, porque yo te veo muchas condiciones y las tenés que llevar a cabo en la cancha, pero tenés que confiar en vos mismo para poder hacerlo, tenés que tener la autoestima muy elevada, y eso fue fundamental. Claro, trabajar en tu cabeza, hacerte sentir un jugador importante, creer en tus condiciones en realidad. Sí, claro, que uno por ahí no se daba cuenta. Claro. Todavía en las edades, ¿no? Uh-huh. Hay gente que madura antes, otros maduran un poco después, pero eso le sirvió a todos, porque lo decía bastante en las charlas técnicas. ¿Y ese Huracán fue donde encontraste tu nivel más alto en el fútbol, donde te sentiste realizado, o en algún otro equipo pudiste tener el nivel que tuviste en ese Huracán? Sí, ahí alcancé, como vos decís, un alto nivel, pero en Independiente fue muy bueno también, ¿no? Jugando con Galván y Bocchini, ya jugaba de 8 ahí. Claro. Ya jugaba de número 8 y fue un equipo bárbaro ese también: Bertoni, Alzameni adelante, Barberón, Outes.
No, era un equipo de Independiente muy bueno, muy bueno. Pero Huracán, como se habla así en la jerga futbolística, si hablas de todos los tiempos, está dentro de ese top 10, ¿no? De los equipos, los grandes equipos de la historia del fútbol argentino. Vos sabés, Omar, que hablando con Miguel Brindisi, a quien le mandamos un abrazo enorme, un tipo excepcional, no solo fue un gran jugador de fútbol, sino que es un tipo pensante, es un placer escucharlo. Yo le pregunté cómo había vivido él esto de no ser parte de la selección del 78. Él fue el capitán del equipo del 73, fue creo que el primer capitán cuando debuta el Flaco en la selección, y Miguel con mucha humildad me dice, pasa que Ardiles era más que yo en ese momento, y yo estaba jugando en España, no tenía buen nivel. De alguna manera él no esperaba la convocatoria para ser parte de la lista. ¿Qué te pasó a vos? ¿Vos sentías que sí, que ibas a ser jugador de mundial, o tenías algún resquemor? No. Yo igual cuando ya en ese tiempo estaba en Independiente, cuando él me cita por primera vez, fue que se hizo un mundialito, 7 partidos, simulando un mundial, en cancha de Boca el año anterior, 1977, y ahí me convoca en la lista para jugar ese torneo. Y en Independiente yo jugaba y pensaba permanentemente, César me conoce, sabe lo que puedo hacer o no puedo hacer, pero tengo que demostrarle más. O sea, y yo me esforzaba pensando en la selección. Mi vida estaba en un momento que decía, quiero jugar en la selección. Había salido campeón con Boca, con Huracán, con Independiente ya habíamos ganado también. El primer título fue en el 77, y con Independiente después ganamos en el 78 el Nacional también. Uh-huh. Y pensaba, digo, en algún momento una oportunidad me va a dar. Uh-huh. ¿Y qué te pedía el Flaco en la selección? En la selección del 78, ¿ya eras el volante por derecha? ¿Podías jugar como número 10? ¿Te pedía que en algún momento fueras por afuera? ¿Qué te pedía específicamente? Porque esto que contabas, ¿no? De tu paso por Huracán, vas a Independiente ya con Galván y con Bocchini. ¿Y el Flaco qué te pide? ¿Para qué te convoca? ¿Cuál era tu función en esa selección? Yo jugaba, o sea, el titular de Ardiles, yo era el suplente de Ardiles. Y jugábamos las prácticas, yo siempre de 8 para el otro lado. Con nosotros jugaba por ahí el Beto Alonso, jugaba Villa, jugaba, bueno, Diego estuvo hasta que se dio la lista final. Maradona estuvo jugando con nosotros todos los 4 meses. Uh-huh. Y empezamos en la Villa Marista, en Mar del Plata, después vinimos al Sindicato del Seguro y terminamos en Renato Salvatori, que la estaban acomodando para jugar el Mundial estando ahí. Sí, hay muchos que creen que el Flaco eligió a La Rosa por sobre Diego. Y en realidad eso no fue así. Viste que ahí queda este mito como que el Flaco prefirió a La Rosa, y ese 19 de mayo del 78 le dice a Diego no lo convoca, quedan 3 jugadores afuera. ¿Vos sentiste eso también, que en algún momento te hacían cargo de que el Flaco te eligió a vos y no a Diego? El esquema futbolístico que tenía César para la selección era 4-2-1-3, y Diego formaba parte de ese 1, o sea, en ese 1 estaba Kempes, que terminó jugando él, estaba Valencia, Villa, Alonso y Diego, eran 5 jugadores. En la posición del 8, que era el que tenía que ir de ida y vuelta, que las características de los 5 muchachos que nombré en la posición del 10 no la tenían de venir a colaborar con el 5. Exacto. En ese caso era Gallego o Galván, Rubén Galván. Exacto. Vos podías cumplir ese rol a la perfección. Es lo que hacía yo en Independiente. Yo bajaba porque estaba Bocchini de 10 y teníamos 3 delanteros. Exacto. Si no recuerdo mal, jugás contra Brasil y después entrás en el minuto 65 en la final contra Holanda, ¿no? Contra Brasil, ¿o sos parte? No, juego todo el partido con Perú. Con Perú, tenés razón. Con Perú que cuando entrábamos a la cancha teníamos que hacer 4 goles. 10 minutos antes estábamos haciendo el calentamiento y teníamos que hacer 3 porque Brasil estaba jugando en Mendoza con Polonia, creo, y iba ganando 2-1. Eso nos obligaba a hacer 3 goles. Al final hizo un gol más y nosotros teníamos que hacer 4.
Ujú. En un ratito tenés una charla, has sido muy amable por atendernos. Contame brevemente del flaco ser humano. Viste que hablamos siempre del flaco técnico, pero también hablamos de ese entrenador que hacía pie en lo humano. Como decía Pedernera, no existe el fútbol, sino que existen hombres que juegan al fútbol. Y el flaco lo tenía re claro eso. ¿Tenés alguna imagen del flaco, algo muy paternal que te haya marcado para siempre? Y muchas cosas, muchas porque era así como decís vos, era de dar consejos permanentemente, y hasta te decían por ahí de la ropa, y hoy está bien, pero a veces tienen que cambiar un poquito los tonos, te hablaba un poco de todo, y era en ese sentido, y el profesor Pizarotti también, ni hablar, era un fenómeno, hacían una dupla perfecta, ellos dos con Poncini de ayudante. Exacto. Y ahí cuando hablabas de Perú, ¿todavía te jode que pongan en tela de juicio ese partido? ¿O ya lo superaste y no le das importancia? No, para nada, no, porque nosotros le hicimos 12 goles en un año, en el año 78. Le ganamos 3-1 en Perú, ellos locales en una situación que estaban todos queriéndose ganar el puesto en la selección para jugar el Mundial. Después le hicimos 3 goles en la Bombonera, también. Ellos venían a un partido de entrenamiento de práctica, amistoso, para el Mundial. Y después en el Mundial, el ánimo de ellos no era el mismo. Exacto. Se habían quedado eliminados. Habían perdido tres días atrás con Brasil, creo, y ya no tenían ninguna aspiración ni de jugar por el tercer puesto. Entonces el ánimo se va resquebrajando. Es decir, juego por la camiseta de mi país, pero ya estoy afuera, y en la primera de cambio te hacen un gol y chao. Exacto. Omar, la última pregunta, la primera es una respuesta abierta, hablando del flaco, y la última siempre tiene que ver con Maradona. Queremos tenerlo presente siempre, el Pelusa de Fiorito, por eso a cada entrevistado le vamos a preguntar por Diego. Decime algo de Diego. ¿Qué recuerdos tenés del Pelusa? ¿Algún recuerdo especial? ¿Algo que quieras contar? ¿Qué te pasó con Diego? Yo vivía en Lanús Oeste, yo nací en Lanús Oeste y vivía, a unas 20 cuadras de Diego, pero no lo conocía de antes. Aparte teníamos 13 años de diferencia. Lo traje hasta Pompeya, hasta la iglesia de Pompeya, desde Renato Salvatori 3 o 4 veces. Y yo trataba de hablarle, pero él no, era muy difícil sacarle una palabra. Después hablaba todo, ¿no? Después, cuando estuvo un poco más grande, ya después del mundialito de Japón, ya había que pararlo para que deje de hablar, pero era de no hablar, y yo lo te decía sí y no, o sea, yo le quería hablar de Argentino Junior, había jugado un año yo en Argentino Junior a préstamo también, de Boca, y cosas así, pero no, era de muy poco hablar, y no, son las cosas que me quedan, no. Después en los entrenamientos normal, como todos los chicos, pero bueno, no era él yo creo que hasta el 79, ahí fue donde Diego fue Diego. A partir de ahí, Diego fue el mejor en ese momento. ¿Crees que es el mejor de todos, Diego? ¿O pensás como el flaco que era Pelé? Era Pelé. ¿Vos creés también que Pelé fue más que Diego? Pelé, mira, yo te doy 2 referencias. A ver. Y ya después, 2 de Pelé. Jugó 4 mundiales y ganó 3. Después de que venían de Brasil, perder una final. Sí. Brasil había perdido en el 50. El Maracanazo, claro. Exacto. Y después, en el 54 tampoco hizo buena campaña. Y la otra es que Pelé, a los 17 años, se puso a la selección de Brasil al hombro. Sí, y es determinante en la final, y es cierto eso, sí. Fue un jugador determinante siendo muy pibito. Sí. Claro, hay que tener con 17 años ese coraje, esa personalidad, Uh-huh. Y aparte un señor, es un correcto siempre, la verdad, un tipo, me tocó jugar un par de veces contra él. Uh-huh. Bueno, Mar, te libero, sé que tenés una reunión, que ha sido muy amable. Gracias por sumarte a este homenaje al flaco César Luis Menotti. Ha sido un placer, campeón del mundo, charlar contigo.
Yo les agradezco a ustedes el recuerdo y bueno, César va a estar siempre con nosotros. Exacto. Un abrazo grande. Por eso queríamos charlar contigo para tenerlo presente. Abrazo grande, Omar. Chao, chao. Chao, chao. Omar La Rosa, campeón del mundo en el año 1978.